זה שיר פשוט לך, אבא שבשמיים. Shalom, que el Eterno te bendiga. Hoy quería grabar este pequeño mensaje corto con 3 puntos, ¿sí? Que quizás puedan ayudarte, y si crees que te es de edificación y crees que puede servirle a otros, puedes compartirlo. Y me tomé el atrevimiento de grabarlo porque realmente en estos tiempos veo de que persiste un error, ¿sí? Un grueso error en todos aquellos aún, ¿sí? Que se encuentran en este camino, ¿sí? Y traen un poco de levadura también del cristianismo. Traen algunas enseñanzas torcidas respecto de Pablo, de las epístolas o cartas paulinas. Y reconozco que en algún tiempo yo también, por ignorancia, por no conocer la escritura y por no estudiar fundamentalmente la Torá, el antiguo pacto, recaí en estas incongruencias y falsas y mentirosas interpretaciones respecto de Pablo. Así que creo que es importante que tengamos un hilo conductor para comunicar a la Emet, la verdad, sobre todo a aquellos que estamos llegando y hemos llegado a este hermoso misterio, ¿no?, del nuevo pacto para Israel. Desde mi punto de vista creo que hay 3 puntos fundamentales respecto de Pablo que debemos manejar para comunicar eficientemente la verdad. En primer lugar, y quiero que prestes atención, todas las cartas de Pablo nos hablan de la elección de Israel. ¿Sí? La elección de Israel. Pablo es enfático respecto de este término. Israel, en medio de las naciones, tenía una nueva oportunidad. Pero esta oportunidad, ¿sí?, vendría dada por la elección. ¿Sí? ¿Qué elección? ¿De qué elección nos habla Pablo? Sí, la Torá, los profetas nos mencionan de que Israel es su escogido. Eres mi siervo eres tú, oh Jacob, al cual yo escogí. Entonces, ¿de qué elección nos habla Pablo? ¿Nos habla de esa elección? No, Pablo nos habla de otro tipo de elección. Y esa elección tiene una profunda conexión con las palabras de Yeshua. No son ustedes los que me escogen a mí, sino yo los que escogí a vosotros. ¿Sí? Básicamente Pablo, Shaul, nos habla de esa elección. La elección de Israel en medio de las naciones viene dada por esas hermosas palabras de nuestro Mesías. ¿Sí? Yeshua escoge, toma pueblo de en medio de las naciones para purificarlo. Y esas ovejas, ¿sí?, esas famosas ovejas perdidas que habían sido del Eterno, nuevamente el Padre se las entrega a su Hijo para que pueda justificarlas en el madero. Pero esa justificación y esa entrega que el Padre realiza para con su Hijo, para con su unigénito, vendrá dada por la mayordomía de Yeshua, ¿sí? Y de eso nos habla Pablo. Yeshua escoge, ¿ok? Escoge de en medio de las naciones un pequeño remanente, un pequeño rebaño, ¿sí? Y esa elección no tiene que ver absolutamente con ningún criterio en particular. Es una potestad que recae sobre las espaldas de nuestro Mesías para santificar a una pequeña parte que el Eterno dejaría para el tiempo del fin. Israel no sería cortado del todo. Y esa es la Besorá, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La buena nueva es esa, que Israel no sería cortado del todo, ¿sí? Iría a las naciones, como todos sabemos, pero una pequeña parte sería justificada para el tiempo del fin. Y de eso nos habla Pablo, de esa elección. La salvación para el tiempo del fin sería en base a una elección que el Mesías llevaría adelante. ¿Ok?
Pablo en sus epístolas es enfático en este punto, la elección de Israel. Israel en medio del desierto, en medio de los 4 extremos, esparcido entre los 4 vientos, iba en busca de su reposo y alcanzó misericordia, alcanzó el favor, la gracia del Eterno para nuevamente ser pueblo de Israel. Así que básicamente el primer punto tiene que ver con eso, la elección de Israel, no de los gentiles, sino de un famoso misterio que nos lleva al segundo punto. El segundo punto que debemos manejar respecto de Pablo. En Efesios capítulo 3, Pablo nos relata de que por revelación le fue dado conocer un misterio a él y a los santos profetas. No solamente el misterio preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, que tiene que ver con el madero, con el cordero inmolado, sino con el misterio de los gentiles. A Pablo le fue revelado el misterio de los gentiles. Pablo es levantado para ser, como dice el famoso Nuevo Testamento, apóstol de los gentiles, pero en realidad él fue levantado para ser enviado a los pueblos, a las naciones. ¿Para qué? Para dar a conocer, para llevar luz a ese remanente, a ese pueblo en medio de las naciones, que no hace más que tener que ver con el misterio de los gentiles, del cual nos habla el capítulo 3 de Efesios, el misterio del nuevo pacto, Israel volviendo, ¿sí? Y tiene que ver mucho con las naciones de las cuales es padre Abraham, ¿sí? Porque la promesa es para Abraham y sus descendientes, que alcanzan misericordia en la obra de el elegido, el escogido, desde antes de la fundación del mundo, Yeshua, el unigénito para el cual es la promesa, y de la cual se nos ha hecho coherederos, copartícipes. Así que el segundo punto importante es entender de que a Pablo le fue revelado un misterio en torno a los gentiles, un misterio en torno a los pueblos. Y el tercer y último punto, fundamental, el tema de la justificación. Pablo nos habla de que estos pueblos, estas naciones en los 4 extremos, que volverían para ser nuevamente pueblo del Eterno y que alcanzaron misericordia, serían justificados, declarados justos por emuná, por confianza. Pero Pablo tenía muy en claro que esa justificación y esa emuná en el madero llevaba a los escogidos a la obediencia. Pablo tenía muy en claro que la ley no había sido abolida, sino que estaba vigente, y que aunque había principios que son difíciles de aplicar porque no están dadas las condiciones, esa emuná sería reflejada por medio de los frutos en base a la obediencia de la Torah. אתה יכול אותי להביא, ועכשיו אני מבין שהכל תלוי רק בי, ובין הדמעות אתה אומר